tiempo posible. Vamos a empezar este seminario. Esperar un momento solamente para poder grabar. Ok, ahora sí, comenzamos con este seminario. Damos inicio a este seminario, primero agradeciendo a la organización, agradeciendo a Lidera Centro de Arbitraje, Conciliación y Dispute of Boards, a su área académica, por haberme designado como moderador. Asimismo, es un honor comenzar y dar pie a este seminario denominado Seminario de Arbitraje y Procedimientos del Tribunal de Contrataciones del Estado. Asimismo, en mi papel de moderador, tengo a bien agradecerles a ustedes, participantes, por estar presentes esta noche, igualmente a los ponentes. En unos minutos pasaré a presentar respectivamente. Ahora, lo más importante es que vamos a abarcar temas indispensables, ¿no? Dentro de una rama que es poco conocida y que al mismo tiempo es de vital importancia, ¿no? Por lo mismo, he procedido a armar un pequeño programa, el cual nos va a ayudar a ustedes como participantes, asimismo a los ponentes, para que sea un seminario un poco más fluido, ¿no? Para que sea un coloquio más interesante. Damos pie al inicio, 6:33. Después de eso, 6:40, se va a aperturar la mesa, que estará a cargo del doctor Daniel Tribeño, y con el tema Propuesta de mejora para el arbitraje en contratación pública. El doctor tendrá aproximadamente 20 minutos para poder explayarse acerca del tema. Al final de estos 20 minutos, tendrá 5 minutos adicionales para brindar sus conclusiones generales del tema, para poder tener una síntesis y poder absolver tal vez algunas incógnitas. Es así que es un honor para mí y un gusto presentar al doctor Daniel Tribeño, quien es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, árbitro adscrito al Registro Nacional de Árbitros del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, el OCE. Es conciliador, además, decisorio bajo las políticas de contratos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, así como miembro de la Junta de Resolución de Disputas de Contratos de Obra bajo el ámbito de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, y el Banco Alemán de Desarrollo. Asimismo, ex asesor en materia de contrataciones del Estado en diferentes entidades, como el Fondo Nacional de Competencia y Desarrollo Social, Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, Petróleos del Perú, de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Entre otros, ejerce la función arbitral en distintos centros de arbitrales dentro del país. Por lo cual es un honor, doctor, que por favor inicie este seminario, o sea, el génesis de este seminario con tal importante tema, ¿no? Adelante, doctor, por favor. Ahora, sí, ¿cómo están? Buenas Buenas noches, noches, ¿se se le escucha, escucha? doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Más bien, Leandro, gracias por la presentación. Y antes que nada, pues bueno, desearles que tengan una buena noche, ¿no es cierto? Y darles las gracias a los organizadores por permitirme acercarme a ustedes a través de este medio virtual para poder conversar un poquito sobre estos temas tan interesantes y tan apasionantes dentro del quehacer jurídico en el que compartimos, ¿no es cierto?, labores constantemente. Y bueno, digamos, la idea dentro de lo que se le había planteado a los organizadores de este evento, a cargo de Lidera,
era bueno plantear algunas mejoras respecto de un ámbito de la vida jurídica del país que es bastante importante, ¿no? Que tiene que ver con lo que es el arbitraje en contratación pública. Y siempre pues tomando en consideración que el arbitraje en contratación pública no se justifica por el solo hecho de que sea arbitraje, sino porque es un mecanismo de solución de controversia que está muy ligado, sobre todo, a un ámbito que tiene íntima relación con el logro de los objetivos de la vida de los ciudadanos. Cuando un Estado, ¿no es cierto?, digamos, cumple sus funciones al margen de cualquier connotación o política económica que tenga, ¿no es cierto?, siempre tiene un acercamiento a su ciudadanía. No importa que tenga una política intervencionista o no importa que tenga una política liberal o neoliberal, siempre hay un acercamiento a la ciudadanía. Entonces, en ese punto, ¿no? Funciones como, por ejemplo, tiene que ver la seguridad, funciones como y su mantenimiento, eso se logra finalmente a través de tanto la actividad pública como de la actividad privada, ¿no? Ambas, ¿sí? En el ámbito de lo que es contratación pública estamos hablando de lo que es ejecución de inversión pública, básicamente, ¿no? En el caso del mercado peruano no estamos hablando de una cifra menor al 10% del PBI, que es una cifra bastante grande. Ya ha optado por una forma de solución de controversias hace más de 20 años, ¿no? Concretamente desde el año 97, ¿sí? Que es básicamente, no únicamente el arbitraje, ¿ok? Y bueno, digamos, siendo que es un aspecto de solución de controversias, es un aspecto de la vida económica tan importante como es el país, como es la ejecución de la inversión, merece, digamos, un tratamiento por esa conexidad demasiado importante, ¿no? Entonces, como les decía, hasta el año 97, todas las soluciones de conflictos, de contratos con el Estado se resolvían a través de instancias administrativas y judiciales, ¿no? Solución a través de tribunales administrativos. Y en revisión de estos, la sede judicial. A partir del año 97 llegó, digamos, lo que es la implementación de la solución de controversias vía arbitraje. Del año 97 al día de hoy, eso ha variado, ¿no? Sobre todo a partir del año 2020, ¿sí? En el cual se ha implementado lo que tiene que ver con, con la implementación precisamente de la Junta de Resolución de Disputas o dispute boards, ¿no es cierto? Si traemos como referencia la figura jurídica más afín, ¿no es cierto?, a lo que tenemos a la ley de contrataciones. Cuando hablamos de JRD, que ¿ok? Pero que se han incorporado dentro del ámbito de solución de controversias de manera muy reciente en el Perú. Ahora, pero continuamos con el arbitraje. Entonces, el arbitraje durante estos años, durante estos más de 20 años, ha ganado espacio, ¿sí? Ha ganado un espacio bastante importante, se ha ganado mucha consolidación, se ha ganado mucha escuela, se ha ganado lecciones aprendidas. Cierto, lo deseable es que las lecciones aprendidas sean más, ¿no? Y mejores. Pero lo que se ha hecho durante este tiempo ha sido un paso muy importante, ¿no es cierto?, en el aprendizaje y en las lecciones aprendidas dentro de este mecanismo de solución de controversias. Y como toda institución jurídica, ¿no es cierto?, que ya tiene casi 25 años de implementación, ¿ya? Y de ejercicio, pues definitivamente necesita alguna revisión sobre el particular. ¿Se han hecho algunas revisiones? Sí. Enfocadas a aspectos puntuales. Con algunos enfoques que ver con el decreto de urgencia 020, ¿no?
Pero la idea es implementar mejoras de cara, ¿no es cierto?, a hacer del arbitraje un mecanismo de solución de controversia más efectivo para lo que tiene que ver con la solución de las controversias que puedan estar vinculadas con lo que es la inversión pública o con la ejecución de presupuesto vinculado a, al logro de necesidades públicas. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos en términos muy resumidos al día de hoy, después de estos casi 25 años de arbitraje? Implementado 24. Bueno, a día de hoy tenemos que el arbitraje en contratación pública es un tipo de arbitraje obligatorio, ¿sí? Eh, con lo cual ha hecho de la figura de arbitraje que, bueno, el país sea, pues, la nación donde haya más arbitrajes per cápita. Porque acá en el Perú se arbitra mucho, se arbitra bastante. Y principalmente, ¿no es cierto?, en lo que es contratación pública. ¿Sí? Otra figura que tenemos al día de hoy es que, sobre todo desde la modificación del año 2016, tenemos un arbitraje que es predominantemente institucional. Vale decir que se rige bajo las reglas de centros arbitrales. ¿Sí? Predominantemente. El ad hoc tiene un espacio que en monto tan solo puede llegar respecto de contrato, que si bien es una cifra pequeña, respecto al tamaño de las inversiones que realiza el Estado peruano, sí deja una gran cantidad de arbitrajes en sedes de centros arbitrales, ¿no? Entonces, tenemos una primera característica, que es un arbitraje obligatorio. Tenemos una segunda característica, que es un sistema de arbitraje predominantemente de presencia institucional. Y tenemos también como característica el hecho de que ahora los árbitros tienen que cumplir algunas obligaciones de funcionarios públicos. No digo que sean funcionarios públicos, pero sí algunas funciones de funcionarios públicos, como es la formulación y la actualización de la declaración jurada de intereses, ¿no? Normalmente llamada DJI. Eh, Primero bajo el ámbito de la PCM y ahora bajo el ámbito de la Contraloría General de la República. Entonces, tenemos tres características: un arbitraje obligatorio, un arbitraje predominantemente institucional y un arbitraje en el cual los árbitros cumplen obligaciones de funcionarios públicos como la de DJI. Son tres características buenas. Son tres características buenas, porque abre un abanico de opciones, ¿no? El arbitraje obligatorio, pues, abre la opción del hecho de tener que ir a la sede arbitral y no ir a la sede judicial, a la sede del juez natural. El arbitraje institucional, bueno, hay una alternativa, ¿no es cierto? Porque se ha demostrado en el medio que existen instituciones que son buenas. ¿Okay? Y bueno, digamos, respecto a la DJI, es un tema muy importante porque sirve para ganar transparencia eh, en el principal agente del arbitraje, que es el árbitro. Digo principal y no único. ¿Por qué? Porque lo que ha sucedido de un tiempo a esta parte es que hay más agentes que deciden temas arbitrales, que inciden en el proceso arbitral y que no solamente son los árbitros. Aspectos como, por ejemplo, recusaciones, aspectos como, por ejemplo, honorarios, aspectos como, por ejemplo, si respecto al pago de un honorario el proceso sigue o no, aspectos como, por ejemplo, designar árbitros, ¿no es cierto? En el tiempo han habido agentes que han ganado más espacio y que al día de hoy, en algunos centros más que en otros, las funciones eh, de cara a los procesos arbitrales tienen ahora funciones compartidas, ¿no? No son solamente los árbitros los que deciden temas arbitrales, también existen otros órganos. ¿Sí? Entonces, ese es otro tema. A ver.
Un poco de estadística. Bueno, si ustedes revisan el RENACE, ¿no? Van a ver que el número de centros arbitrales es cada vez más creciente. Por ejemplo, digamos, hasta el día de ayer, un poco para preparar las ideas para esta corta ponencia, veía que hay 130 centros arbitrales registrados. Hasta hace 2 meses habían poco más de 110, ahora 130. En cuanto al número de árbitros, a menos en cuanto al número de árbitros que puede designar las entidades públicas para una materia arbitral, son solamente 140. 140, ¿no es cierto?, para todas las controversias de todas las entidades que tiene el Perú. Y si ustedes revisan, ¿no es cierto?, han tenido ocasión de ver algunos procesos, eh, se van a dar cuenta que hay entidades que tienen, pues, 800 arbitrajes. Solo una entidad, 800 arbitrajes. Otras tienen 400, otras tienen 500, ¿no? Otras tienen mucho menos, definitivamente. Otras no tienen ninguna, ¿no? Pero sí tenemos entonces que hay una fuerte cantidad de procesos arbitrales que se, que se aglutinan en un conjunto pequeño de entidades. ¿Ok? Entonces, bueno, es lo que tenemos al día de hoy. Entonces, de cara a eso, ¿qué es lo que, digamos, se puede hacer para mejorar lo que tenemos? ¿Ya? Para mejorar lo que tenemos, lo que está funcionando, ¿no es cierto? Y que la idea es hacerlo mejor. ¿Ok? Bueno, algunas breves sugerencias dentro de este espacio con tiempo son pues las siguientes, ¿no? Establecer algunos lineamientos de estandarización de los centros, ¿ya? Eh, Vamos a decirlo en términos muy sencillos. Estamos hablando de 130 centros arbitrales. Estamos hablando de una oferta bastante grande. No es como la del Poder Judicial. El Poder Judicial no está dentro de un ámbito de mercado. ¿Por qué? Porque tan solo, ¿no es cierto?, se trata de una función pública a cargo de un solo organismo. En materia arbitral tenemos 130, que es una cantidad bastante grande. Estamos hablando potencialmente de 130 poderes judiciales. Entonces, con 130 juntas nacionales de justicia, ¿no? O CNM, ¿no? Como quieran, según la época en la cual quieran referirse. Entonces, sí, sería importante establecer unos lineamientos sobre la estandarización de los centros. Eh, Abordar un poquito más, ¿no es cierto? Ampliar un poquito más el tema de la transparencia. No solamente los árbitros, sino también aquellos que deciden temas arbitrales, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre una idea a los miembros de las cortes, porque ellos resuelven temas arbitrales. Pongamos un poquito de números. En el RNA tan solo existen 140 centros arbitrales. No, perdón, 140 miembros de la lista arbitral de los que pueden ser designados. Las cortes tienen mínimo 3 miembros. Multipliquen 3 por 130, 390. Solo en esa operación aritmética tienen más del doble de árbitros que pueden arbitrar. Algunas cortes tienen 5. Multipliquen 130 por 5, ¿no? Y son personas que ejercen eh, acciones arbitrales, ¿no? Entonces, sí, sería bueno dar un paso más hacia la transparencia. Y no solamente los árbitros, sino aquellos que también deciden otros aspectos arbitrales, ¿sí? Una tercera sugerencia, ¿no?, que ya en parte ha tenido una experiencia reciente, es la siguiente, ¿no? Es la prórroga de la vigencia de las personas que están en el Registro Nacional de Árbitros. De esos 140, 120 han sido reingresados de manera automática por los efectos de una norma legal a mediados del año pasado. Sin ese efecto legal, sin esa norma legal, serían mucho menos. Y esas personas que fueron reincorporadas
son personas que se han reincorporado porque antes estaban en la lista de árbitros residuales. Entonces, se les ha permitido su renovación por un año más. Pero sería importante permitirlo de manera indefinida. ¿Por qué? Porque en su momento ya pasaron la evaluación. Toda la evaluación que han pasado ahora, o que tienen que pasar ahora los postulantes nuevos, ya la pasaron. 120 de los 140. Si se van a, digamos, a esperar que esas vigencias caigan o venzan y se les propenda a que participen de nuevo en el proceso evaluativo, el número va a ser mucho menor. Y para la cantidad de controversia que tiene el Estado peruano, digamos, 140 ya es poco. Imagínense qué tanto efecto podría hacer o generar que haya menos cantidad de árbitros, ¿no? Y bueno, de cara a permitir la mayor cantidad de personas competentes en el Registro Nacional de Árbitros, permitir el acceso de aquellas personas que tengan acreditación documental de haber participado en defensa jurídica, ¿sí? A cargo del Estado, por ejemplo. ¿Cuántas personas, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas ejercen su actividad, ¿sí? De manera probada, diaria, con su connotación laboral, sea en procuradurías, o sea en órganos rectores de las procuradurías? Entonces, esas personas, digamos, tienen una acreditación probada, que de hecho sobrepasa, ¿no es cierto?, un examen de conocimientos para ingresar a un registro de esa naturaleza, ¿no? Entonces, esa es otra sugerencia sobre el particular, ¿no? Y una cuarta sugerencia, para no quitar mucho tiempo a los expositores que vienen, es una muy sencilla, es cumplir el artículo 240 del reglamento vigente, del reglamento de la ley de contrataciones. Si ustedes revisan el artículo 240 del reglamento de la ley de contrataciones, ahí claramente dice lo siguiente, es que en el SACE se haga de publicidad una serie de información vinculada a los procesos arbitrales, como por ejemplo las resoluciones de los centros institucionales respecto de la resolución de recusaciones. Cuando un centro resuelve recusaciones, no se sabe la inmensa mayoría de cómo lo resuelve, ni en base a qué criterio. Casi ninguno publica las resoluciones de recusaciones, casi ninguno. El único que lo publica de manera masiva, constante, ¿sí?, nutrida y sin ser centro, propiamente es el OCE. Entonces, ¿y qué pasa con los centros arbitrales? Con los demás, con los privados. Por ejemplo, propender a que eso se publique en el SEACE, tal como lo dice el artículo 240 del reglamento. Otro, publicar los laudos, las rectificaciones, los remedios, ¿cierto? Otro, documentos en los que consten decisiones y resoluciones, en los que se imponen sanciones a los árbitros. Ahí también es un tema importante. ¿Por qué se sanciona un árbitro? Habría que ver cuáles son las consideraciones por las cuales los centros imponen sanciones. Hay centros que imponen sanciones y no se sabe, y queda la duda de la corrección de la aplicación de las sanciones, ¿no? Entonces sería bueno contrastar eso con lo que el SEACE permita. Y que, como digo, en el mismo artículo 240 lo dice. ¿No es cierto?, la nómina de árbitros de la institución arbitral actualizada es la información de cada uno de los árbitros que integran dicha nómina. En otras palabras, no solamente el nombre, sino cuál es el perfil que corresponde a ese nombre, ¿no? Y bueno, las actas de instalación y documentos que haga sus veces, ¿no? Que pueden ser las resoluciones que al día de hoy se siguen sacando con ocasión de las instalaciones de los procesos arbitrales desde la pandemia, ¿no? Entonces, esas son algunas sugerencias dentro de este corto tiempo que quería compartir con los organizadores de este evento y que, bueno, me he permitido brindarles y que espero sea de su agrado. Entiendo, Leandro, que hay un espacio de preguntas.
Sí, doctor, es a su completa disposición, ¿no? Puede ser unas breves conclusiones o asimismo, si los participantes tienen alguna duda, alguna inquietud, la pueden hacer saber por el chat de la sala, ¿no? Bueno, si tienen alguna inquietud, digamos, plantéenla, o en todo caso, no sé si pueden usar el micro, que creo que es más rápido, Leandro. Doctor. ¿Podrán usar el micro? Claro, claro. ¿Sí? Pueden prender el micro si alguien tiene alguna inquietud y formularla, digamos, para atenderla con gusto. Los participantes pueden levantar la mano y se les puede dar acceso al micro, o asimismo puede ser por la bandeja del chat, ¿no? Creo que alguien está formulando una pregunta. Dice, estimado doctor, el sistema de registro de información para la publicidad en ese es muy restringido, inclusive para los operadores logísticos. Como el OCE, como el OCE podría extender un sistema más amigable. Entiendo que la pregunta, la fórmula, Carlos, entiendo que la inquietud, Carlos, va por lo que dice el artículo 240 del reglamento. Sí, Carlos, sí, definitivamente sí. Ahí hay un ámbito de implementación por parte del propio OCE respecto de su plataforma, de su sistema electrónico de contratación pública, ¿no? Eh, Eso ya es un tema que ya que recae en la responsabilidad del organismo rector, porque sin esa implementación, pues los centros no pueden publicar mayor información y solamente dejarla en sus páginas web a discreción. Lo cierto es que legalmente tienen la obligación, pero no tienen la implementación para poder hacerlo, digamos, de acuerdo a lo que estamos viendo. Dice, la directiva del registro no se encuentra desarrollada. Sí, es muy correcto lo que dices, Carlos. No se encuentra lamentablemente desarrollada y eso le quita, ¿no es cierto? Le quita transparencia y le quita predictibilidad a lo que debería ser algo que sea mayormente cierto como es la solución de una controversia. Porque no olviden que esto se trata, señores, de finalmente administración de justicia, ¿no? Eh, es una administración de justicia un poco particular porque hay oferta y hay demanda, ¿ok? Hay una demanda de las 3.000 unidades ejecutoras que tiene el Perú y una oferta de 130 centros. Pero al margen de eso, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que fuera de esas connotaciones, finalmente se trata de administración de justicia. Y no puede algo tan importante, un valor tan jurídico como un valor jurídico de ese tipo, quedar, quedar al margen, ¿no es cierto? O al halo, ¿no? De incertidumbre, ¿no? Debería ser lo más predictible y transparente posible, Carlos. ¿Sí? Espero que con eso haya podido satisfacer tu inquietud, Carlos. De nada. A ver, acá hay una inquietud de Jorge Acosta. Dice, el tema de los honorarios también tendría que someterse a algunos lineamientos generales. Existe diversidad de... Ah, bueno, sí, buena inquietud la que está comentando el usuario Jorge Acosta. Bueno, en todo caso, lo siguiente, ¿ya? El tema de los honorarios arbitrales, ¿sí? Ha estado muy acotado en estos años. De hecho, ¿no es cierto? De hecho, eh, la libertad de fijación de honorarios se ha restringido bastante, para bien, para bien. Al día de hoy, prácticamente lo único por lo cual se puede liquidar es por pretensiones cuantificadas y no cuantificadas. En materia de contrataciones públicas no puedes liquidar por otro objeto que no sea ese. Criterios, como por ejemplo existen en el arbitraje privado, y que se dio en algún rubro de arbitrajes cuestionados, ¿no? Como por ejemplo el criterio de complejidad, ya no es posible al día de hoy. Lo que quiero decir en términos sencillos es que la determinación de los honorarios
tiene un ámbito de acotación objetiva mayor a lo que había hace tiempo, lo que había hace unos años. Respecto de los honorarios de los árbitros, ¿no? Ahora, claro, pero también hay un tema importante. Los árbitros no están cobrando más de lo que se cobraba hace tiempo, pero se ha encarecido el sistema. Entonces, los motivos de por qué se encarece cuando los árbitros no cobran más es importante también verlo, porque hay alguien que está cobrando más, incluso que los árbitros, ¿no? Entonces, eso también es un aspecto importante. Y concretamente, si ustedes revisan, ¿no es cierto?, las tablas de algunos centros, hay algunos centros que cobran más que el árbitro, y eso no es secreto, ¿no? Otros centros sí mantienen una tasa promedio, ¿no? Pero sí hay centros que son conocidos porque cobran más que el árbitro. Y ese es un encarecimiento necesario. Eso ya el propio mercado, ¿no es cierto?, lo tendría que eh, eh, solucionar, ¿no? Y ahora, a propósito de esa inquietud, ¿no? Ahora, a propósito de esa inquietud, una idea que se me viene a la cabeza, otra sugerencia por la cual se puede hacer más efectivo el sistema arbitral, es, por ejemplo, facilitar la ejecución de los laudos. Me explico, un tema muy sencillo. Si ya tenemos ya un arbitraje en contratación pública predominantemente institucional, y tenemos que los árbitros tienen la obligación de presentar su declaración jurada de intereses y actualizarla periódicamente, ya no debería existir duda del alcance de quienes emitan un laudo. Porque ya tenemos la cobertura, ¿no es cierto? La cobertura a favor de los agentes, ¿no es cierto?, institucionales arbitrales, que sí son una mayor garantía de, la que podía hacer, de lo que podía haber con un ad hoc. Eso no se va a discutir. Tiende a haber una mayor garantía, aunque a la hora de la hora hay que ver bien el matiz, ¿ok? Pero en principio se cumple con eso. Y en segundo lugar, no debería haber ninguna duda, ¿no es cierto?, de que quienes emiten un laudo, determinando el pago de determinada cantidad, son personas que ya cumplen con un parámetro de función pública de transparencia, como es la DJI. Entonces, no debería haber mayor cuestionamiento esencial, porque siempre hay ámbitos de mejora, para poder facilitar la ejecución de los laudos cuando son emitidos por tribunales arbitrales, ¿sí? Entonces, eso es algo que debería, por ejemplo, verse, ¿no? Al día de hoy se ha migrado bastante a lo que es a la JRD, ¿ok? A la JRD. Pero bueno, digamos, si no se implementa, si no se resuelven los problemas arbitrales que existen al día de hoy, y no se pautea convenientemente lo que sucede en la JRD, en poco tiempo vamos a tener en la JRD los problemas u otros problemas que han acontecido en el arbitraje. Entonces, el tema es implementar la solución jurídica, monitorearla para mejorarla, ¿ok? Porque si no pauteas, no puedes adoptar medidas. Y si no adoptas medidas, la implementación de una figura jurídica de este tipo puede caer en un ámbito de degradación, ¿sí? Y la buena intención con la que se tuvo, o que se tuvo para implementarla, finalmente se termina perdiendo, ¿ok? Eh, ante la falta de ese monitoreo de esa figura jurídica implementada. ¿Bien? Creo que alguien tenía una Sí, doctor, pregunta. en la bandeja hay una pregunta. ¿Se va a Sí, leerla? ¿No a ver. considera que el Estado esté en desventaja? El privado designa árbitros que no necesariamente están en el RNA-11, podrían designar incluso amistades. El Estado, una acotación, el Estado tiene un universo limitado para designarlos. Eh, por qué esa desigualdad? ¿No? Esa es la Ah, incógnita. Como última pregunta, ¿no? Para proceder con el doctor José Gálvez. sí, buena inquietud, ¿ya? Buena inquietud la que plantea
el usuario Wilmer. Vamos a verlo en aspectos cualitativos y cuantitativos. En aspectos cualitativos, no es una desventaja que el Estado catalogue, evalúe a alguien que pueda ser designado como árbitro. ¿Por qué? Porque es mejor, ¿no es cierto?, designar a alguien que tenga las calificaciones que a alguien que no los tiene. Yo recuerdo a veces, por ejemplo, que en algunas ocasiones, eh, por ejemplo, ¿no? El alcalde de un distrito era un profesor de educación básica regular. ¿A quién designaban como árbitro? Por parte de la municipalidad en una controversia. A otro profesor de educación básica regular, ¿no? Entonces, eso sucedía. Entonces, en aspectos cualitativos, no me parece desventajoso. Ahora, vamos al ámbito cuantitativo, Wilmer. 140 es un número suficiente para hacer frente al tamaño de demanda de procesos arbitrales que existen en el Perú y que las entidades tienen que designar. Creo que claramente no. Creo que claramente no. Entonces, yo diría que si ese Registro Nacional de Árbitros tuviese una cantidad nutrida, suficiente de árbitros, y que obviamente ese mayor incremento tiene que ir de la mano con criterios de accesibilidad a ese registro, muchos mejores, muchos más funcionales que los que tenemos al día de hoy, que no digo que estén mal, ¿eh? Pero más funcionales que lo que tenemos al día de hoy, sería mejor. Entonces, eh, y para terminar, ¿habría una desigualdad por qué el Estado sí tiene que tener ese registro y por qué el privado no? No habría esa desigualdad. ¿Por qué? Porque en el caso del Estado peruano, digamos, se reconoce en parte que quien resuelve la controversia por parte de una designación del Estado tiene que contar con la calificación. Porque al privado no se le ocurriría designar a un profesor de educación básica regular como árbitro. ¿Sí? ¿Está clara la respuesta, Wilmer? Bueno, espero que haya quedado clara la respuesta. Leandro, creo que con esa terminamos, ¿cierto? Sí, doctor, muchas gracias. Bien, bien, más bien entonces, nada, digamos de mi parte, Leandro, y a los organizadores que están aquí presentes, agradecerles la oportunidad de acercarme a ustedes en este espacio de tiempo y poder compartir un poquito estas ideas. Gracias, buenas noches. Gracias a usted, doctor. Brillantes reflexiones, asimismo, muchísimas gracias. Creo que hablo en nombre también de los participantes por haber aclarado estas dudas. Asimismo, es pertinente y de igual forma un placer presentar al doctor José Gálvez, quien está apareciendo en pantalla. El doctor tiene el tema titulado Alcances y límites de la actuación probatoria ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. El doctor tendrá un plazo de 20 minutos para poder abarcar este tema como mejor le convenga. Asimismo, tiene la pauta de 5 minutos al finalizar para poder brindar sus conclusiones generales, ¿no? Asimismo, pueden ser conclusiones generales o inquietudes por parte del público presente, ¿no? A continuación, procedo a presentar al doctor. Él es árbitro y adjudicador en materia de contrataciones con el Estado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo, con estudios avanzados de maestría en auditoría, estudios en técnicas probatorias por la Universidad Libre de Colombia, así como diplomado en gestión pública y derecho penal económico. Cuenta con experiencia en el sector público como gerente municipal y desde el 2017 hasta la actualidad participa como especialista en contratos de obra en presentación de diversos consorcios. En el ámbito académico
Ha realizado labores de investigación, capacitación y organización académica en materia de derechos fundamentales en Perú, Ecuador y Colombia. Por tal motivo, es un placer, doctor, que tome la palabra e inicie con este tan interesante tema. Adelante. Buenas noches, ¿se me escucha bien? Se le escucha, doctor. Ante todo, muy buenas noches. Quiero saludar ante todo a Lidera, al Centro de Arbitraje, Conciliación y Dispute, bajo la dirección del doctor Carlos Álvarez Solís, por la invitación. En segundo lugar, el tema que me toca exponer le hemos dividido en tres partes. Primero, hablaremos unos minutos respecto de la función constitucional de la contratación pública y el rol del Tribunal de Contrataciones con el Estado. Segundo punto, algunos aspectos de derecho probatorio importantes para llegar al tercer punto, que son los alcances y límites, ¿no?, de la actuación probatoria ante el Tribunal de Contrataciones. Con su venia, doctor Carlos Álvarez, doy inicio a mi exposición. En primer lugar, cuando hablamos de contratación pública o hablamos de licitaciones con el Estado, pocas veces nos damos cuenta que esto es parte de un marco constitucional. El artículo 76 de la Constitución Política Peruana regula un mandato de licitación pública genérico para que el Estado compre servicios, bienes y adquiera obras. Y esta fórmula de licitación pública, que es un mandato constitucional, ¿no?, se desarrolla a través de una ley de desarrollo constitucional, que sería pues la vigente Ley 3225, la Ley de Contrataciones con el Estado. Podrían haber otros marcos legales, en efecto. La Constitución Política elabora una técnica de remisión para que sea el legislador el que establezca pues regímenes de contratación pública, básicamente estableciendo principios, procedimientos, exoneraciones en la contratación pública y las responsabilidades. En este marco, la Ley de Contratación Pública regula pues los procedimientos de contratación más conocidos como la licitación pública, las adjudicaciones simplificadas, ¿no?, las compras electrónicas, y pocas veces se habla del tema del Tribunal de Contrataciones. O sea, y cuando hablamos de Tribunal de Contrataciones, hablamos después de un órgano que forma parte del OCE, como órgano supervisor de contrataciones con el Estado, que tiene ante todo un dominio nacional. Muchas veces los participantes postulan a ciertos procedimientos, no se les admite sus propuestas a obras, se les califica. Sin embargo, muy poco se recurre ante el tribunal. Básicamente lo que debemos saber sobre el tribunal, que el Tribunal de Contrataciones es un tribunal muy particular porque tiene competencia estatal. Es decir, cualquier controversia con una entidad pública, ya sea de gobiernos distritales, provinciales o regionales en cualquier parte del país, pues tendría que recurrirse ante el Tribunal de Contrataciones, obviamente aplicando ciertas reglas de competencia. La principal y la más conocida es que el valor estimado sea mayor a 50 OITs. En caso menor sería pues la misma entidad pública la que resuelve las controversias. Específicamente la Ley de Contrataciones, ¿no?, regula un procedimiento de impugnación. Un procedimiento de impugnación que nos haría pensar que el Tribunal de Contrataciones es una segunda instancia. Creo que es muy importante hacer estas precisiones porque, como veremos, el Tribunal de Contrataciones, cuando yo hablo de que voy a interponer eventualmente un recurso de apelación, el recurso de apelación obviamente hace referencia a ese derecho a la doble instancia que tenemos como derecho fundamental pues, en cualquier campo del derecho, ¿no? Ya puede ser derecho civil, laboral o penal. También en contratación pública, que no deja de ser, jóvenes que nos escuchan, un procedimiento administrativo. Muchas veces son ramas que no son muy tocadas, pese a su regulación constitucional, pese a que el 30 al 50% del presupuesto público nacional cada año se va en contrato con el Estado. No tenemos una cultura de participación, ¿no?, o de toma de conocimiento sobre un tema tan importante. La contratación pública en el país prácticamente mueve todo el presupuesto nacional, ¿no? Y pocas veces nos ponemos a pensar que estos procedimientos de contratación pública finalmente son los que garantizan que el Estado pueda efectivizar derechos fundamentales, ¿no? No podemos hablar de salud, de educación, si es que no estamos atentos a los proyectos de inversión pública que el Estado licita, porque finalmente, como ciudadanos, lo que buscamos es que las obras públicas, por ejemplo, se desarrollen en buenos términos y lleguen a concluirse, no queden abandonadas. Obviamente, estamos hablando aún en el tema que se me ha asignado de la etapa de selección, no una etapa de ejecución contractual. En la etapa de selección,
por excelencia del recurso para poder impugnar la decisión de un comité de selección de cualquier municipalidad o gobierno regional del Perú, o un ministerio, por ejemplo, la tiene el Tribunal de Contrataciones. Entonces, estamos entrando en tema, estamos ante un procedimiento administrativo especial, eso es lo que representa una licitación, digamos, o una contratación pública, es un procedimiento administrativo especial. El Tribunal de Contrataciones representa la segunda instancia ante la cual podemos pedir la impugnación de lo resuelto. Impugnar ya, adentrando ya al segundo punto, sería pedir que el tribunal revoque el acto administrativo emitido por el comité o lo anule. Revocar en el sentido de corregir el razonamiento de un comité de selección o anular en el sentido de dejar sin efecto el acto y se retrotraiga hasta el momento del vicio. Otro aspecto muy importante a tomar en cuenta, y lo dije en el segundo punto, son los aspectos probatorios. Muchas veces, muchos operadores de la contratación pública, pues participan muchos ingenieros, contadores, economistas, dejan de lado, obviamente porque no es su especialidad, los aspectos jurídicos de la contratación. Seguro si hay algún ingeniero que nos esté escuchando en la participación, o algunos jóvenes estudiantes que también se interesan por el tema de contratación pública, la norma de contratación pública es muy técnica, ¿no? Es bastante técnica, hay muchos aspectos de ingeniería, básicamente, pero también hay aspectos que pocas veces se hace del jurídico. Entonces, por eso escogí como segundo punto hablar sobre algunos aspectos probatorios, ¿no? Algunos aspectos principistas o técnicos del derecho probatorio, que es parte pues, del derecho procesal, que son importantes al momento de evaluar la actuación del Tribunal de Contrataciones, ¿no? En un recurso. Entonces, haciendo un breve repaso, en el caso del derecho probatorio, tenemos algunos principios básicos, ¿no? Que nos van a servir para analizar para que eventualmente un tribunal pueda resolver. Contradictorio, porque en virtud del derecho a la defensa, las partes durante el procedimiento administrativo especial, pues tienen el derecho a conocer esos medios probatorios para poder refutarlos y efectivizar su defensa. Entonces, son dos principios del derecho procesal y probatorio fundamentales, ¿no? Que hay que tener en cuenta para el análisis del tercer tema. El principio dispositivo, las partes son quienes disponen de medios probatorios ante el tribunal o ante un juez en general. Y segundo, principio que les hablábamos, se me fue el principio contradictorio, ¿no? Que por el cual yo puedo ir contradiciendo en el marco del proceso el contenido de esos medios probatorios. Eventualmente podría tacharlos por un tema de falsedad. Ahora, respecto a otros principios que son más reglas en materia probatoria, está, por ejemplo, el principio de preclusión procesal, ¿no? Nos han enseñado desde Derecho Procesal Civil que solamente los medios probatorios se pueden interponer al momento de interponer una demanda, por ejemplo, o de contestar una demanda. De igual forma, el reglamento de contrataciones, en su artículo 126, ¿no? Del reglamento de contratación con el Estado, señala, ¿no? Que al momento de que un participante, que ha sido su oferta no admitida o ha sido desaplicada por un comité de selección de una municipalidad X, al momento de interponer su recurso de apelación al tribunal, tiene que obviamente plantear su petitorio. Oye, el comité me ha descalificado, entonces solicito que se revoque la descalificación, ¿no? Y acompaño, pues, eventualmente medios probatorios con los que yo pueda sustentar o convencer al tribunal, ¿no? De las afirmaciones que yo estoy planteando. Entonces, la preclusión es una regla procesal probatoria, que como voy a plantear en estos minutos breves que tengo, en cierta medida se flexibiliza, actualmente se viene flexibilizando en el derecho en general, en muchas ramas del derecho, y especialmente en el Tribunal de Contrataciones, como lo voy a comentar en experiencias recientes. Otro principio muy importante, aparte de la preclusión, el principio de comunidad de pruebas, que también aplica el tema de contratación pública, ¿no? Por ejemplo, cuando yo impugno ante el tribunal la buena prueba, la decisión del comité de selección, que es un acto administrativo, el tribunal ordena que la entidad remita el expediente a la sala correspondiente del tribunal, y obviamente en virtud de ese principio de comunidad de pruebas, que es un principio probatorio general, yo también puedo utilizar esos medios probatorios. ¿Cómo puede ser este principio de comunidad de pruebas? Que los medios probatorios aportados por ambas partes de forma indistinta no buscan beneficiar a una parte en particular, sino lo que buscan es beneficiar, ¿no? El objetivo, que es la búsqueda de la verdad material y procesal, ¿no? Dentro del proceso. Otra regla importante, aparte de la preclusión, es el tema de la inmediación procesal. La inmediación procesal, ¿qué implicaría? Que el juzgador, en este caso un tribunal administrativo, pueda
acercarse al medio probatorio eventualmente y pueda llegar a un convencimiento, ¿no? A mejorar el tema del conocimiento, el convencimiento respecto de lo que eventualmente una de las partes está afirmando. Entonces, el principio de inmediación procesal hoy en día ha sufrido ciertos matices. Antes, cuando se apelaba ante el Tribunal de Contrataciones, recurrías tú pues a una audiencia presencial. Ahora, con el tema de la virtualidad, como en todo el sistema de justicia, el tema de la inmediación obviamente se hace a través de herramientas tecnológicas, ¿no? Y eso vamos a conversar en el tercer punto. Finalmente, otros temas importantes, ¿no? Cinco preguntas importantes en tema de categorías probatorias, ¿no? ¿Qué se prueba? ¿Cómo se prueba? ¿Quién prueba? ¿No? ¿De dónde obtengo la prueba? ¿Y cuál es el procedimiento de prueba? Son preguntas fundamentales en materia de derecho probatorio. ¿Qué es la prueba? ¿No? Aquello que yo puedo ofrecer ante un tribunal de tal forma que yo pueda convencerlo de que lo que yo afirmo es cierto. ¿Cómo se prueba? Es importante, ¿no? La forma de prueba están obviamente reguladas en la norma, los plazos, las formalidades. Yo puedo ofrecer tal vez como un testigo, un documental, una pericia, tanto en un proceso judicial clásico, digamos, así como en el Tribunal de Contrataciones. El objeto de pruebas obviamente va relacionado a los hechos que yo estoy afirmando en el tribunal, y son la causa petendi, ¿no? La causa petendi, los hechos en base a los cuales yo fundo mi petitorio. Otros hechos sobre los cuales yo ofrezco a medio probatorio, obviamente violarían las reglas de pertinencia de materia probatoria. Otro tema importante también en tema de categorías es ¿quién prueba? ¿Quién prueba? ¿No? Responde al concepto de carga de prueba. Y vamos, en el derecho probatorio actual tenemos que la carga probatoria puede ser estática, porque le corresponde una sola parte, ¿no? Puede invertirse la carga probatoria, como por ejemplo ante el Tribunal de Contrataciones. Yo bien podía interponer mi recurso de apelación ante el tribunal administrativo y solicitar que se le pida a la entidad que remita todo el expediente de contratación sobre el cual se va a discutir, porque obviamente tiene la posibilidad de ofrecerlo ya que lo tiene completo. Este criterio de carga, de inversión de la carga probatoria, tiene pues un fundamento económico. No es más eficiente pedirle a quien pedirle la prueba a quien la tiene que no la tiene, ¿no? O que la tiene, digamos, en mejores condiciones. Y segundo, puede darse un tema de carga dinámica de la prueba, ¿no? Cuando el tribunal, y si se ve, por ejemplo, en el Tribunal de Contrataciones, el tribunal, luego de que el impugnante presente por su recurso de apelación, o luego que el tercero administrado, que de repente fue el ganador, yo fui el perdedor y apelo contra el ganador, sería el tercero administrado, y la entidad también presenten sus respectivos descargos, sus informes técnicos, el tribunal bien podría pedirle algunos medios probatorios adicionales, porque eso se acostumbra mucho ante el Tribunal de Contrataciones. Tal vez después de la audiencia pública que se desarrolle ante el Tribunal de Contrataciones, se podría pedir información adicional. Claro, esto encaja bajo la fórmula de la prueba de oficio, ¿no? O sea, no son prácticas categorías al derecho probatorio clásico, son pruebas de oficio que el tribunal podría o no podría eventualmente pedirle a las partes. Entonces ahí vemos como también la tesis de la carga de la prueba dinámica, que es muy propia pues, y muy estudiada en el sistema interamericano de derechos humanos, en el derecho procesal penal moderno, en el derecho procesal civil, también aparece en el tema del procedimiento administrativo de contratación pública, la carga dinámica de la prueba, donde es el tribunal, después de audiencia eventualmente, donde dice, bueno, oye, tu entidad señalaste tal argumento durante tu audiencia, entonces alcanza la información. Entonces paso al tercer punto, porque sé que el tiempo es corto, para que nos entremos en materia. El recurso de apelación ante el tribunal es muy corto, ¿correcto? Se presenta el recurso de apelación, se corre tras la entidad, 3 días para que la entidad presente su informe técnico, y quien se sienta afectado, o sea, el tercero administrado, pueda también apersonarse al procedimiento y plantear su posición, ¿correcto? Ahora, en el Tribunal de Contrataciones, lo particular, hablando de alcances y límites, creo que los alcances ustedes ya los pueden ir visorando, alcances legales ya los pueden ir visorando a partir de lo que les comenté. Todos los principios o reglas probatorias y categorías del derecho probatorio general son aplicables a un procedimiento administrativo de impugnación ante el Tribunal de Contrataciones. El matiz viene en lo que ahora les voy a comentar. El tema del tribunal y es que la audiencia es única. Eso ya obviamente representa una ligera diferencia con otros procedimientos clásicos. La audiencia es única, el tribunal suele requerir pruebas de oficio, normalmente es después de la audiencia pública, ¿no? El tiempo es tan corto que, por ejemplo, es muy difícil, ¿no?, ofrecer una pericia, por ejemplo, hablando de tipos de medios probatorios, un testimonial,
un documental, una copia simple, también puede ser un tipo de medio probatorio como documental, una pericia, un informe administrativo. Los alcances, como les decía, en el tema probatorio, creo particularmente yo que no existe límite legal, ¿no? Creo que es uno de los puntos a los que me quiero adelantar por el tiempo. No existen ante el Tribunal de Dotaciones límites legales para ofrecer medios probatorios. Recordemos que el derecho fundamental a la prueba tiene pues 4 contenidos esenciales, ¿no? Mi derecho a ofrecer un medio probatorio, a que el tribunal, a cualquier tribunal, me admite el medio probatorio siempre que no viole reglas básicas como la licitud, que es una regla pues, antiepistémica, porque si yo presento un medio probatorio que es ilegal, tal vez podamos afectar, ¿no? Llegar a la verdad sobre determinado tema, pero sin embargo es una regla del derecho probatorio y constitucional, pues no puedo ofrecer un medio probatorio violando el derecho fundamental. Entonces, siempre que el medio probatorio no sea ilícito, ¿yo? O sea impertinente porque busca acreditar hechos que no son objeto de discusión, ¿no? Yo particularmente sostengo que hay una plena libertad probatoria ante el tribunal. No se acostumbra, pero hay plena libertad probatoria. Inclusive, podríamos hablar que ante el tribunal se pueden practicar, se pueden ofrecer, admitir, y como tercer contenido de hecho fundamental, se pueden actuar pruebas, por ejemplo, pruebas indirectas, ¿no? Mucho hablamos en otras ramas del derecho, especialmente en materia de respecto a la prueba indirecta o la prueba indiciaria, ¿no? Y acaso no se podría interponer o ofrecer un medio probatorio indiciario ante el tribunal. En efecto, cuando se ha discutido, por ejemplo, ante el tribunal, ¿no? La experiencia presentada por un postor como falsa, y he tenido esa experiencia, he tenido oportunidad, por ejemplo, de ofrecer como medio probatorio, ¿no? Un informe administrativo emitido por una entidad pública, obviamente de competencia municipal, dentro de la jurisdicción donde supuestamente se ejecutó una obra privada, y según, por ejemplo, la entidad pública podría decir, y con su oportunidad dijo, ¿no? Que no había licencia de construcción, que no había pues, conformidad de obra, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no prueban si una construcción eventualmente se realizó o no se realizó, son pruebas indiciarias. Entonces, ante el tribunal sí se podrían plantear pruebas indirectas o pruebas indiciarias, ¿no? Que obviamente concatenadas y sumadas podrían llevar al tribunal a un convencimiento general. Poco se habla, por ejemplo, en materia administrativa de los sistemas de valoración de prueba, ¿no? El antiguo sistema de la prueba atrasada, el de libre conseguimiento de la sana crítica. Sin embargo, el tribunal, sobre los como uno puede leer, siempre dice, no, oye, lo alegado por las partes pues, no genera convencimiento, o no desvirtúa el principio de presunción de inocencia o el principio de veracidad. Entonces, según lo que he podido revisar durante mis trabajos particulares ante el Tribunal de Contrataciones, sí hay un sistema de libre evaluación de la prueba. Las partes podríamos ofrecer libremente cualquier tipo de medio probatorio, siempre que no sea impertinente o no sea ilícito. El problema siempre, le hemos discutido con muchos colegas que trabajamos en la materia, es tema de tiempo. O sea, la audiencia es 10 minutos por cada parte, es tan corta que ofrecer prueba, podemos ofrecer pues 10, 15, 20 pruebas de libertad probatoria siempre que sean pertinentes, y el tema es el tiempo de la audiencia en el tribunal es tan corta que actuar prueba es complicado. En alguna oportunidad, pues apuntado hasta videos, ¿no? Fotografías, videos ante el tribunal, y en breves minutos he tratado de organizarlos ante el tribunal. Entonces, yo creo que cuando hablamos de alcances, en un sentido jurídico, ¿no? No hay ninguna limitación respecto de ofrecer todo tipo de medios probatorios. Límites, pues los límites jurídicos serían la ilicitud de un medio probatorio, obtenido obviamente con tal vez usurpando una propiedad, con violencia, ¿no? Y el otro sería pues la impertinencia de un medio probatorio. Eso es hablar desde un plano jurídico, desde un plano fáctico, porque es lo interesante. El tiempo es significativamente para buscar de repente un perito. Yo quiero impugnar una buena pro porque el primer puesto que ganó la licitación pues de 10, 15 o 30 millones presentó documentos falsos. Entonces, buscar un perito, grafotécnico, ofrecerlo al tribunal y finalmente convencer al tribunal de que determinado contrato es falso, o que una firma es falsa, o que la obra no se ejecutó, pues dependerá mucho también de la forma en que la estrategia procesal funcione, ¿no? La oportunidad
el tema de preclusión procesal, por ejemplo, que conversaba al inicio, es muy importante. En el derecho procesal civil, el derecho procesal penal, ¿no? Hay la regla de que la prueba se ofrece, obviamente, al momento de acusar, de hacer una acusación. En el campo civil, el medio probatorio se ofrece al momento de demandar o contestar la demanda. Luego quedan como pruebas extemporáneas, y eso es lo que clásicamente se nos ha enseñado. Sin embargo, hoy en día, pues ya hay una constitucionalización, digamos, del derecho probatorio. ¿En qué medida? En que principios, por ejemplo, como la preclusión procesal, es decir, después que se me pasa el plazo yo ya no puedo presentar pruebas, se han flexibilizado. ¿Y cómo se flexibilizan? Obviamente, ofreciendo ese medio probatorio y el tribunal te lo admita. Y eso pasa mucho, por ejemplo, en el caso del tribunal de contrataciones, ¿no? Tú tienes 8 días para impugnar, digamos, una licitación pública, el resultado de la licitación pública, y créanme que es muy complicado tomar una decisión de impugnar una buena pro en 8 días. Básicamente porque para los jóvenes que pues se conectan y pues se interesan en el tema, tal vez en un proceso judicial clásico tú pagas una tasa por recurso de apelación más barata, pues 70, 80 soles, digamos. Sin embargo, cuando tú quieres impugnar el resultado de una buena pro, ¿no? La tasa que te cobra el tribunal es ascendente al 3%. Es decir, si tú quieres impugnar, ¿no?, el resultado negativo, ¿no?, en tu contra de una buena pro valorizada en 10 millones de soles de una obra, tendrás que tener la capacidad económica para que en 8 días hábiles, si es una licitación, juntar 300.000 soles pues, en efectivo, porque si bien es cierto, la norma te da la posibilidad de ofrecer un instrumento financiero, una carta fianza, pues difícilmente una entidad financiera te va a dar una carta fianza para, para ver el resultado, ¿no?, que luego se termine ejecutando. Y lo clásico es que los postores, los participantes, los consorcios, tienen pues que en 8 días tener la liquidez suficiente para, pues, si la obra que yo disputo son de 10 millones, tendré que poner en la cuenta del tribunal el OCE de 300.000 soles. ¿Y cuál es lo curioso? Que si tú pierdes la apelación, el recurso de apelación, simplemente el OCE ejecuta tu dinero, es decir, no te devuelve tu dinero. Eso es a veces un tema de debate, ¿no? Es un tema de debate que querrá tal vez un espacio aparte, pero eso pasa en el tema del tribunal. Yo, por ejemplo, siempre hablo del temido tribunal del OCE, ¿no? Porque es un tribunal que querramos o no omnipotente, porque es un tribunal nacional, que desde Cusco, Tumbes van a llegar cualquier apelación ante el tribunal. Segundo, que apelar es carísimo, ¿no? Es carísimo, y con el riesgo de que si no logras revertir el resultado del comité de selección, pues el tribunal decida ejecutar ¿no?, tu tasa del 3%. Si fuesen 100 millones, imagínate, serían ya 3 millones de soles que tendrías que prácticamente apostar ante el tribunal. Entonces, esta es la particularidad. Hay mecanismos de control judicial en efecto, ¿no? El resultado de la impugnación ante el Tribunal de Contrataciones del Estado podría obviamente judicializarse, llevarse al Poder Judicial, pero obviamente el resultado, la resolución del tribunal, el resultado se ejecuta, ¿no? Mientras que yo recurro al Poder Judicial, pues a la semana ya el ganador, ¿no?, de la buena pro, según el comité, estaría firmando contrato. Entonces, una eventual sentencia, según una medida cautelar, se volvería inejecutable, ¿no? ¿Qué hago llevando una resolución del tribunal al Poder Judicial para discutir 4, 5, 6 años para que al final me diga tenía la razón, pero ya se firmó el contrato de obra, ya se ejecutó la obra y ya se entregó la obra? Lo único que ganarías es que te devuelvan tu carta de fianza, tu tasa, tu fianza, pues, digamos, unos 300.000 soles por 10 millones a los 5 años. Entonces, por eso siempre hablo del temido tribunal de contrataciones. Y el tema con el que participé hoy en esta exposición, esta salidera, me parecía muy importante, porque creo que, siempre digo, sin pruebas no hay derecho, ¿no? Sin pruebas no hay derecho. Uno puede tener los mejores argumentos, puede tener incluso la verdad, pero que no eres capaz de ofrecer medios probatorios pertinentes al objeto de discusión, simplemente pues cualquier tribunal te va a desestimar tu pretensión, ¿no? Hay una frase que dice, es lo mismo no tener derecho que tener derecho y no tener pruebas, ¿no? Y si bien es cierto, decidí empezar la exposición con algunos aspectos teórico-procesales, es porque hay una segunda frase muy, muy, muy interesante que dice, la teoría puede ser un poco confusa, ¿no? La pura teoría puede ser confusa, pero la pura práctica puede ser un desastre. Entonces es muy importante vincular la parte teórica, dogmática, procesal, pues a la parte práctica. Mucho más si eventualmente decidimos
¿no? Impugnar el resultado de un comité de selección ante el Tribunal de Contrataciones. Como ya para concluir, límites al ofrecimiento del medio probatorio no hay. O sea, límites al ejercicio del derecho fundamental a la prueba. A ofrecer, no hay. Por regla general, el tribunal te admite los medios probatorios. Les he comentado que la regla de preclusión procesal se ha flexibilizado bastante. Particularmente he tenido la oportunidad de ofrecer medios probatorios incluso después de audiencia, ¿no? Y el tribunal los ha admitido y los ha valorado en la resolución y eventualmente ha sido uno de los medios probatorios en base al cual ha resuelto pues, a favor del apelante. Entonces, esos son las ideas básicas que me he querido comentar en esta noche, ¿no? Ya quedo a disposición del organizador si quieren hacer algunas preguntas finales. Muchas gracias. Sí, doctor. Me había llegado una pregunta por el interno, por la bandeja interna, y era la siguiente. En referencia a cualquier controversia relacionada a la resolución de contrato, esta puede ser sometida por la parte interesada a conciliación y o arbitraje dentro de los 30 días, ¿no? Como parte interesada, ¿cuál sería la mejor estrategia? Creo yo, si conciliación o arbitraje, ¿cuál sería la mejor opción? Bueno, gracias por la pregunta. La conciliación o el arbitraje, como medio de solución de controversia, obviamente pertenecen a la etapa contractual. O sea, para entrar en contexto, el procedimiento de contratación pública tiene 4 fases. La planificación de lo que voy a contratar, ¿no? La realización de los actos preparatorios, es decir, el requerimiento, la certificación procesal. La tercera etapa es el procedimiento de selección mismo. Inicia pues con la convocatoria del proceso de selección y acaba con la firma del contrato. Durante la etapa de proceso de selección, lo único que se puede hacer es eventualmente elevar, ¿no? Un tema de pliego de resolución de consultas al OCE o interponer recurso de apelación al OCE, pidiendo la revocación o la nulidad de un acto administrativo. Recordemos que el comité es un órgano de una entidad pública que lo representa y emite su voluntad jurídica. Por eso es que hablamos de un acto jurídico impugnable. Y la cuarta etapa sería la etapa de ejecución contractual. La etapa de ejecución contractual que se inicia básicamente ¿con qué? Con la firma del contrato, ¿no? Y acaba ¿con qué? Con la liquidación de un contrato de obra, por ejemplo, o la liquidación de un servicio, o la conformidad de una prestación de bienes, ¿no? de una compraventa de bienes. Durante la etapa de ejecución contractual tenemos obviamente el arbitraje como medio de solución de controversias obligatorio y la conciliación como alternativo. ¿Cuáles son las estrategias? Particularmente me ha tocado elaborar en obras hostiles, siempre les digo, en obras hostiles. No tenemos ni a la entidad ni a la supervisión apoyando al contratista, ¿no? Y yo creo que eso depende de una valoración. ¿Por qué? El arbitraje es obligatorio. Y sí o sí voy a terminar un arbitraje. La conciliación es facultativa. Entonces, en alguna oportunidad tuve mucha controversia con un supervisor de obra. ¿Correcto? Y detecté, por ejemplo, que el supervisor de obra no remitía la problemática a la entidad. Había un ocultamiento de información, una práctica negligente. Entonces, como este supervisor no reconocía los errores o la deficiencia del expediente técnico de la obra, ¿no? Tuve que informar a la entidad aparentemente se dio por no enterar de estas deficiencias, ¿no? Lo que me correspondió en esa oportunidad, pues iniciar un procedimiento de conciliación. ¿Para qué? Porque en el procedimiento de conciliación yo voy a entrar el representante del consorcio de empresas que ejecute una obra o un proyecto, va a entrar a negociar en términos legales con el procurador público de la entidad. Entonces, creo yo que cuando hay temas de controversias con un aspecto jurídico es mucho más viable tratar con el procurador público, pero siempre y cuando yo identifique el problema. Si definitivamente, por ejemplo, como me ha pasado recientemente en otros proyectos, si definitivamente yo advierto que la entidad, ¿no? del área usuaria, que es la área, digamos, o el área que hizo un requerimiento, hasta el titular o el gerente o el director no tiene voluntad, ¿no? de tratar con el contratista, pues lamentablemente, ¿para qué voy a mandar a conciliar? Yo siempre planteo eso, ¿no? Si es que no hay capacidad de diálogo, definitivamente el diálogo se perdió, la conciliación es pérdida de dinero o de tiempo. Prefiero recurrir al arbitraje. ¿Por qué? Porque recordemos que, por ejemplo, en el caso de obras, los plazos son sagrados. Si yo me excedo del plazo de ejecución
de obra cada día que pasa, automáticamente me llega mi carta de penalidad y te voy a cobrar, ¿no?, la penalidad diaria por cada día que te excediste. Entonces, si yo estoy ante un tema de atrasos en una obra, ¿correcto? Y llega el último día del contrato, automáticamente me van a multar, me van a comenzar a penalizar. Entonces, a mí me conviene solucionar la controversia rápido. Y si advierto que no hay disposición de la entidad para conversar, prefiero directamente ir a un arbitraje, porque no quiero llegar al último día del contrato de ejecución y me comiencen a penalizar. Recordemos, por ejemplo, que hay una mala práctica, y hace poco lo publiqué en Facebook, ¿no? Hay una mala práctica de algunos supervisores de obra, que ni bien te atrasas en la ejecución de una obra, de repente por tema de lluvias, comienzan a pedirte calendarios acelerados. Entonces, en mi actual participación en algunas obras, lo que yo hago es contestar, ¿no? Oye, supervisor, es cierto, a ti te corresponde pedirme un calendario acelerado, ¿no?, de ejecución de obra, o sea, para apurarme. Lo que iba a hacer en 100, quiere que lo haga en 50, y eso implica, pues, un desbalance financiero tremendo, pago de horas extras, de repente horas nocturnas, ¿no? Entonces, para mí, pedir un calendario acelerado de obra es algo, es un castigo financiero. Entonces, lo que yo hago ante los supervisores es decirle, perfecto, la norma señala que el supervisor de obra, ante un atraso injustificado, tienes que pedirme un calendario acelerado de obra para apurarme. Pero como a veces le decía, la teoría es importante. Tú me pides un calendario acelerado de obra como castigo, correcto, financiero, pero ¿qué es un atraso injustificado? Para empezar, el supervisor de obra no es competente para decir qué es justificado o injustificado. ¿Estoy en un atraso? Sí, ¿cierto? Si yo tenía que ejecutar, no sé, pues, una demolición hoy día jueves, ¿no?, y no lo hago, entraremos en un tema de atraso contractual, perfecto. Pero es la entidad la que deberá determinar eventualmente si fue justificado o injustificado. Si es justificado, me tendrá que dar mi ampliación de plazo y un calendario actualizado, no acelerado. Y si es injustificado, pues efectivamente me tendrá que multar porque me voy a pasar del plazo, ¿no? Pero básicamente la recomendación que le daría, pues, al amigo que nos ha hecho la pregunta, yo creo que es tema de voluntades. En contratación pública y en controversias es tema de voluntades. Si no hay voluntad, directamente arbitro. Creo que es un poco menos de dinero y también es una solución mucho más rápida, ¿no? Gracias por la pregunta. Sí, doctor. Leyendo la bandeja de entrada también nos llega una pregunta. Muchos creen que la garantía para interposición de un recurso ante el Tribunal de Contrataciones resultaría inconstitucional, ya que supedita el ejercicio de un derecho al pago de tasa. ¿Cuál es su opinión respecto a este tema? Yo particularmente estoy convencido de que la tasa es inconstitucional. Estoy particularmente convencido. Realmente participo en temas de ejecución de contratos de obra desde 2017. La última vez que trabajé para el Estado fue en el 2016 como gerente municipal. De ahí me interesé en el tema de la contratación pública. Y estos años me ha tocado trabajar específicamente en ejecución de contratos. Ya llevo recién realmente un año trabajando ya en tema de impugnaciones ante el tribunal. He tenido muy buenos resultados impugnando, ¿no? Pero, en efecto, yo creo que la tasa del 3% viola el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Porque me restringe, desincentiva. La misma ley de contrataciones establece que hay un principio de libre concurrencia, donde lo que quiere el Estado es que los postores, los proveedores concurran, obviamente cumplan con la calificación, la experiencia, la solvencia crediticia, pero, por ejemplo, la tasa, ¿no?, me voy a salir un poco del tema de contratación pública. La tasa es un concepto tributario regulado básicamente en el artículo 74 de la Constitución, ¿no? Es un concepto tributario. La tasa tiene como objetivo, obviamente, financiar, ¿no?, la prestación de un servicio individualizado. Y en efecto, cuando yo interpongo un recurso de apelación ante el Tribunal de Contrataciones, lo que estoy buscando es un servicio público individualizado. Es la misma tasa que yo pago para presentar una demanda ante el Poder Judicial. Entonces, las tasas, por definición, deben ser razonables. Las tasas deben cubrir el costo de ese procedimiento que el Estado pone a mi servicio. Es por eso que para muchas entidades públicas, cuando elaboran sus TUPAs, sus textos únicos de procedimientos administrativos, y establecen tasas, se solicita que estos ordenanzas, reglamentos que establecen tasas, tengan una estructura de costos. Y la estructura de costos básicamente pasa por utilizar las famosas tablas de doble entrada o tablas ASME, ¿no?, donde yo cuantifico, oye, a ver, en el caso del tribunal, ¿cuánto me cuesta, ¿no?, los minutos
¿Cuánto me cuestan los minutos que el servidor que trabaja en mesa de partes, ¿no?, se va a tomar para revisar la admisibilidad de mi recurso de apelación? ¿Cuánto me cuesta las horas de la remuneración que el asistente, que un asistente de la sala del tribunal, ¿no?, va a revisar mi recurso de apelación? La sala tiene asesores, tiene abogados, ¿cuánto me cuesta? Por último, ¿cuántas horas, si yo calculo cuántas horas invertiría la sala por cada vocal? Si dividimos pues su sueldo entre los días que laboran, entre las 8 horas que entiendo laboran diariamente, yo podría calcular su hora diaria, ¿no? Y si un vocal pues se demora 5 horas en evaluar mi recurso de apelación, pues veríamos cuánto es el costo de las 5 horas, ¿no? Multiplicado por 3, que son los 3 miembros de una sala. Yo creo que es lo razonable. O sea, a veces, tratando de ser lo más sinceros posibles, siempre he pensado que la tasa viola el derecho fundamental a la tutela efectiva, y hay mucha gente que lamentablemente presenta su oferta y no tiene para pagar el 3%, o simplemente tiene miedo, porque obviamente hay un fantasma de corrupción que obviamente corroe toda la contratación pública, y muy poca gente quiere poder recurrir al tribunal, ¿no? Hay ahora muy buenas prácticas en el tribunal. Por ejemplo, ahora están rotando muchos vocales de salas. Tú apelas y claro, apelas, el expediente se va a una sala, y cuando llega a la sala viste que ya hubo recomposición de sala, porque los vocales de la sala 5 pasan a la sala 3, el de la sala 1 pasa a la sala 3, y el día de la audiencia vuelve a recomposición de salas. Entonces, yo creo que es una de las medidas muy interesantes en el tribunal que se están practicando, ¿no? Que constantemente las salas se están recomponiendo, ¿no? Sin embargo, la tasa definitivamente, pues, ¿bajo qué fundamento te digo yo? Si pierdes el recurso de apelación, me quedo con tu 3%. Es decir, si yo impugno una buena pro de 10 millones, ¿cuál sería el fundamento que en el caso de perder, el tribunal me quite 300.000 soles? O sea, ¿qué cubro con 300.000 soles? 300.000 soles me costó cubrir los recursos humanos, logísticos del tribunal para atenderme una causa por un mes, ¿no? Pues yo les dejo esa inquietud para futuras reflexiones. Muchas gracias, doctor. Le quito un minuto de su tiempo para poder escuchar. Hay un participante que me ha hablado por el interno que quiere intervenir. Va a tener un plazo de un minuto para poder explayarse. Su nombre es Ángel Javier Cardoso Besada. Por favor, el participante sirva a prender su micro, por favor, o en todo caso haga su consulta por la bandeja del chat. Eh, Doctor José Gálvez, buenas. Solamente para compartir ahí la reflexión sobre el tema de la tasa, ¿no? Efectivamente, la definición administrativa de la tasa es lo que se paga por un servicio público individualizado. Y sobre temas de tasa, pues ya se pronunció el Tribunal Constitucional en el caso de las tasas que cobra la municipalidad, en el mismo sentido que usted ha expuesto, ¿no? Que eso se tiene, pues, que hacer una valorización monetaria del costo efectivo de prestar ese servicio individualizado. Pero también el INDECOPI ya se pronunció sobre esos temas, sobre tasas, por el tema, pues, considerándolas incluso como barreras burocráticas. Ahora, lo raro es que en todo este tiempo nadie ha ni llevado el tema en un amparo y llegar hasta el TC, y nadie haya demandado al OCE o al Tribunal de Contrataciones por una barrera burocrática, ¿no? Ahí eso nos debe llamar a la reflexión, a qué se debe, por qué en estos casos ha habido una pasividad de los diferentes participantes en las contrataciones con el Estado. Bueno, esa era la reflexión que quería. Y finalmente, para decir, pues que porque una tasa per se no es inconstitucional, ¿no? Incluso se paga tasas en diferentes trámites administrativos, ante varios tribunales administrativos, en el Poder Judicial, pero esto de acá, lo que cobra el Tribunal de Contrataciones, más que una tasa, me parece como que fuera una sanción por adelantado al supuesto perdedor, ¿no? Sin siquiera saber si es que ha interpuesto esa apelación de buena o mala fe. Por eso yo lo considero una sanción por adelantado. Eso era todo. Muchísimas gracias. Doctor, ¿tiene algún minuto si tuviera o no alguna opinión acerca de lo que ha esbozado el participante Cardoso?
Doctor, su micro. Con la organización, por favor, el área de eventos. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Se escucha, doctor. Es bien interesante el tema de esta pregunta, porque como lo dije a un inicio, en la Facultad de Derecho no se enseña contratación pública, se enseña Derecho Administrativo, es una rama muy genérica, obviamente imprescindible, pero no se enseña contratación pública, pese a que, como dije al comienzo, pues el 40-50% del presupuesto nacional anual se va en contratación pública, gran parte del presupuesto. O sea, hay mucho dinero en juego, mucho presupuesto estatal que se gasta. Sin embargo, nadie se interesa dentro de las ciencias jurídicas por estudiar bastante el tema de la legislación pública, ¿no? Porque eso es lo que habla la Constitución, el mandato de legislación pública. Obviamente la ley 3225, que es la ley de desarrollo constitucional, establece diversas modalidades, ¿cierto? Pero poco nos acostumbramos a estudiar temas de contratación pública. Obviamente es complejo, ¿no? Cuando uno busca leer la ley de contratación con el Estado, encuentra pues conceptos muy de ingeniería, ¿no? Como la ruta crítica. Entonces, a veces nos aleja un poco. Entrando al tema, yo creo perfectamente que el tema sí se puede debatir. El tema de la constitucionalidad de la tasa. La vía, un amparo. Pues, definitivamente una acción de amparo, ¿no? Hay una modalidad de acción de amparo que es por amenaza de violación. Ojo, no por violación, por amenaza de violación. ¿Por qué? Yo podía interponer una acción de amparo ante el tribunal, obviamente ante el juzgado civil competente en el caso de Trujillo, pero en la sala y luego ya al Tribunal Constitucional, mediante un recurso de agravio constitucional, un RAC, ¿no? Y yo creo que el tema de fondo sí es debatible, ¿correcto? No tendría necesariamente que yo perder un recurso de apelación para después recién ir al Poder Judicial. Porque acuérdense que el Código Procesal Constitucional establece que yo puedo recurrir en amparo ante amenazas de violación a mis derechos fundamentales. Mi fundamento básico para el tema de procedencia sería pues amenaza de mi violación, de mi derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Les recuerdo yo que hace algunos años, Domingo García Belaúnde, después, que se le conoce como el padre del derecho constitucional peruano, le interpuso una acción de amparo al OCE. Nunca inició un trámite. Lo que le advirtieron es que él se iba a inscribir como proveedor, y tenía un hermano, pues, Víctor García Belaúnde, como congresista, ¿cierto? Y le advirtieron que no se podía inscribir como proveedor del Estado porque tenía un hermano congresista, había impedimento para contratar con el Estado. ¿Y qué tuvo que hacer Domingo García Belaúnde? Interponer acción de amparo contra la norma, no por violación, sino por amenaza de violación, porque consideraba que ese impedimento que establece la ley de contrataciones, pues, es una amenaza de violación, porque no va a poder pues trabajar libremente, no ejercer su derecho a libertad empresarial, contractual, derecho al trabajo. Entonces, tranquilamente se podía interponer una acción de amparo, como digo, por amenaza de violación a mi derecho a la tutela personal efectiva. Solamente para terminar, quisiera comentarles, ustedes googlean, hay una sentencia muy interesante, Consorcio Requena fue una acción de amparo en el 2012, donde se planteó que el Tribunal de Contrataciones, ¿no?, había violado el derecho a la igualdad, que es un derecho fundamental. Se llevó en amparo, no se llevó al Poder Judicial vía acción contenciosa administrativa, se llevó a una acción de amparo. Y miren ustedes, en primera instancia la empresa perdió, en segunda perdió, y cuando llegó al Tribunal Constitucional vía recurso de agravio, el Tribunal, pese a que a todos los juzgados civiles había declarado improcedente la demanda aparentemente absurda, el Tribunal evaluó, utilizó la tesis del término de comparación, ¿no? ¿Y qué pasaba? La misma sala, los mismos vocales, ¿no?, los mismos hechos, los mismos fundamentos, pero distintas conclusiones. La misma sala hace 3 meses anteriores, en el 2012, había declarado fundado un recurso de apelación. Entonces, a los 3 meses, otro postor interpone el recurso de apelación y dice, mira, señores, ¿no?, la misma sala, los mismos vocales, los mismos fundamentos, los mismos hechos. Entonces, la tasa fue de un promedio de 500.000 soles. Pues una interposición de recurso de apelación casi 99% segura, ¿no? Sin embargo, la sala resolvió totalmente en contra de la sentencia que ellos mismos habían emitido meses anteriores. Llegó al Tribunal Constitucional, lo pueden revisar en Google, con Consorcio Requena o Tribunal Constitucional. O sea, no es un tribunal infalible, definitivamente, ¿no? Y todo lo que podamos conversar respecto de este tema siempre va a ser bienvenido, ¿no? El tema de las tasas, básicamente, que es lo que creo que es el tema más interesante de la noche. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor, a usted. Interesante exposición. Muchas gracias por aclarar también todas las dudas de los participantes. Es un honor tener a un profesional de su nivel. Asimismo, es grato para mi persona proseguir con el siguiente ponente. Es el doctor Carlos Enrique Álvarez Solís, por lo cual lo presento diciendo que es abogado por la Universidad Privada del Norte, con mención summa cum laude, árbitro del Registro Nacional de OCE, adjudicador de la Junta de Resolución de Disputas, tiene un MBA en Dirección General por el Instituto Europeo de Posgrado de España y máster en Gestión Empresarial y Derecho Corporativo por la Universidad Europea de Monterrey, especialización en Democracia y Decisiones Públicas por la Universidad Autónoma Barcelona de España, especialización en Arbitraje y Derecho Administrativo para Árbitros por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por lo cual es un honor una vez presentado al doctor Carlos Álvarez, que tome uso de la palabra para poder explayarse en su tema requerido, ¿no? Doctor Álvarez, adelante. Muchísimas gracias, estimado Leandro. Muchísimas gracias a los que han tenido a bien poder participar de este pequeño seminario. En realidad mi presencia aquí tiende a compensar una ausencia que debo de manifestar a nombre de la organización. Como todos tenemos conocimiento, el coronavirus pues viene en una ola creciente hoy en día y nuestra sociedad se aqueja del mismo. Voy a abordar el tema que le correspondía al doctor Jorge Abel Ruiz Bautista, el cual versaba sobre la posibilidad de suspensión de procedimientos administrativos sancionadores ante el Tribunal de Contrataciones del Estado por mérito al inicio de un procedimiento arbitral. Dicho panelista se excusa de poder participar de este evento y bueno, en buena cuenta me facilitó la información que iba a compartirles, que era básicamente un caso que el Tribunal de Contrataciones en el año 2019 inicia y culmina en el año 2020 a fines, donde se gesta por primera vez la suspensión de un procedimiento sancionador en mérito al inicio de un procedimiento arbitral, y que para ello ha constituido un hito en el campo de lo que es en los procedimientos arbitrales. Para hacer un esquema, la lógica te mencionaría lo siguiente. Un proceso sancionador es evidentemente iniciado ante el Tribunal de Contrataciones con el Estado bajo los supuestos establecidos en el artículo 50 de la Ley 3225 y antiguamente el Decreto Legislativo 1017. La lógica te establece que si es que se aplicase un mecanismo de solución de controversias, llámense junta de resolución de disputas, arbitraje o conciliación, si es que una de las infracciones que se está imputando al contratista están vinculadas a discusiones que ya fueron sometidas a solución de controversias, el campo de acción del Tribunal de Contrataciones del Estado se vería limitado y no debería iniciarse siquiera un procedimiento administrativo sancionador hasta que se discuta por parte del fuero de materia de solución de controversias si es que el contratista o la entidad tuvo algún tipo de responsabilidad en el hecho de la litis, es decir, en la controversia. Eso es lo que te implica la lógica. Sin embargo, hasta el año 2018 eso no era así. Tanto la ley de contrataciones con el Estado antigua y la primera gama de la ley 3225 en el año 2015 posibilitaba al Tribunal de Contrataciones con el Estado a continuar procesos o procedimientos administrativos sancionadores dentro de su fuero, pese a que existan controversias que en sede arbitral se estén cuestionando y que estén vinculadas a la litis que se está discutiendo en el procedimiento administrativo sancionador. Ahora ustedes dirán, estimados amigos, bueno, ahora tenemos el alcance del artículo 223, inciso 1, literal B, del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado,
que establece específicamente que a solicitud de parte o de oficio, el tribunal considere que exista para la determinación de responsabilidad, me refiero a la responsabilidad administrativa en el proceso sancionador, que previamente se cuente con alguna decisión en sede arbitral o en sede judicial. Eso es lo que textualmente está regulado hoy en día en el dispositivo normativo del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. Respecto de este dispositivo, se planteó la siguiente controversia. En mérito del expediente 4004 del año 2019, que fue un procedimiento administrativo sancionador por infracción a un supuesto incumplimiento contractual, la empresa denominada Cooperación Empresarial CIZ SAC, que se dedicaba a brindar servicio de seguridad para entidades del Estado, fue sometida a un procedimiento administrativo sancionador iniciado por el Ministerio del Ambiente, hoy que está muy en boga por los problemas que han habido lamentablemente por los acontecimientos de la playa en Ventanilla. Es el Ministerio del Ambiente quien estuvo vinculado a este procedimiento administrativo sancionador. Lo que se cuestionaba acá era la decisión de no aceptación de cambio de personal, que eran los efectivos de seguridad que fueron destacados para poder brindar ese servicio de seguridad. Para la entidad, Ministerio del Ambiente, no se calificaba o no se encontraba dentro de los cánones pedidos por los términos de referencia este plantel nuevo o este personal nuevo, y en consecuencia se tuvo por incumplida las obligaciones contractuales y se resolvió el contrato. Ante esa resolución de contrato, la entidad inició un proceso administrativo sancionado por inejecución injustificada de obligaciones contractuales. Y paralelamente, el consorcio empresarial CIZ SAC inicia un arbitraje administrativo ante la Dirección de Arbitraje Administrativo de OSS. Y ambos procesos caminaron de manera paralela. Tanto el sancionador como el nivel del fuero arbitral de arbitraje administrativo por parte de OSS. Sorprendentemente, el procedimiento sancionador tuvo mayor velocidad en su tramitación que el arbitraje administrativo iniciado ante la DRA del OCE, la Dirección de Arbitraje Administrativo de OCE, y llega hasta la etapa de descargos, es decir, del requerimiento de descargos por parte del contratista. Y el contratista solicita, además de hacer sus descargos de ley respecto de la imputación que se le acotaba por inejecución de obligaciones, pero pide liminarmente que se suspenda el procedimiento administrativo sancionador porque existía un procedimiento arbitral ya en curso y que estaba iniciándose. Lo que hizo el Tribunal de Contrataciones con el Estado, en este caso en concreto, y tengo un conocimiento que ahora ya es práctica usual del Tribunal de Contrataciones con el Estado cuando surgen controversias que están sometidas en arbitraje, es requerir un informe de estado situacional del arbitraje y las pretensiones que han sido sometidas en los procedimientos arbitrales. Esto evidentemente va a obligar a que el tribunal arbitral o la institución arbitral, si es que estamos hablando de un arbitraje institucional, emita pues un informe de estado situacional y este informe de estado situacional sea evidentemente remitido a el Tribunal de Contrataciones con el Estado. Acá hay dos puntos peculiares a entender. El inicio per se de un arbitraje suspende el procedimiento sancionador que se pueda estar siguiendo ante un tribunal de contrataciones del Estado. La respuesta es no. Si antes la posibilidad era nula porque no existía ni siquiera el 230, inciso 1, literal B del reglamento, antes no existía, ahora sí existe, ahora existe una posibilidad que entra al campo de la subjetividad. ¿Por qué? Porque es el propio Tribunal de Contrataciones con el Estado que tiene que evaluar si las controversias que se surtan dentro del arbitraje, es decir, que se estén discutiendo en el arbitraje, puedan incidir o no en la determinación de responsabilidad. Ahí encuentro algunas fallas de concepto que quiero compartir. La primera falla es que evidentemente el Tribunal de Contrataciones, al pedir el informe de estado situacional de un arbitraje y al evaluar si ese arbitraje va a ser determinante o no para aplicar sanción, puede estar en algunos casos
incurriendo en susceptibilidad de adelanto de opinión. Más aún, cuando, y ya lo ha mencionado el doctor Gálvez, estamos en instancia de audiencia única. Y, evidentemente, existe por parte del tribunal la competencia de decidir o no si continúa o no continúa con el procedimiento sancionador previo de la evaluación de ese informe. Entonces hay un patrón de carácter subjetivo que necesariamente va a combinar a que se evalúe per se la incidencia de las actuaciones arbitrales respecto de una posible sanción. Yo creo que dependiendo del caso en concreto, puede existir algún tipo de injerencia nociva al tema de adelanto de opinión por parte del Tribunal de Contrataciones con el Estado. Lo segundo, el Tribunal de Contrataciones con el Estado tiene su competencia y su autonomía. Y el tribunal arbitral o el arbitraje en sí tiene también su autonomía. El requerir un informe de estado situacional de un procedimiento arbitral, el requerir información que se discute entre, evidentemente, el fuero arbitral, que es distinto y diferente, induce o afecta la institucionalidad del arbitraje. Recordemos que ni siquiera las excepciones de competencia en un tribunal arbitral escapan del fuero del conocimiento o de la cognosis del propio tribunal. Tenemos ahí el famoso principio competence, que es de corte alemán y que lo ha cogido nuestro decreto legislativo. Estimados participantes, el doctor Carlos Álvarez, por lo visto, ha tenido problemas con su internet, está reconectándose. Esperemos que logre tener buena señal. Las disculpas del caso, por favor, esperemos un momento. En breve me estoy comunicando con el doctor. ¿Qué ocurriría en este caso en que se sancione a un contratista dentro de un procedimiento administrativo sancionador por parte del Tribunal de Contrataciones con el Estado y en el procedimiento arbitral el contratista salga airoso y se determine a nivel de fuero arbitral que no existió pues inejecución de obligaciones o que no existió siquiera responsabilidad del contratista? Entonces tenemos ahí una disputa y voy más allá. Dentro del arbitraje existen 3 etapas. Así como se ha mencionado anteriormente por parte del doctor Gálvez, que en las contrataciones del Estado existe la etapa de planificación, procedimiento de selección, ejecución contractual y finalmente solución de controversias en el caso exista. En el arbitraje existen 3 marcadas etapas. La etapa de actuaciones prearbitrales y la etapa de actuaciones arbitrales. Y esta etapa de actuaciones arbitrales se divide en 2. En las actuaciones propiamente del arbitraje, siguiendo la postura de Cantuarias, que fue recogida de Pincus en su oportunidad y que data de mucho tiempo en nuestro país, que son prácticamente demanda, contestación, actuación de pruebas, etcétera, hasta el laudo. Y luego viene la etapa de ejecución, que esta, conforme al decreto legislativo de 71, puede ser a cargo de los árbitros o se supedita al procedimiento de ejecución del laudo arbitral en el Poder Judicial, que es la práctica mayoritaria, por cierto. ¿Qué ocurre, pregunto acá, si es que el arbitraje se inicia y está en la etapa de actuaciones prearbitrales, es decir, solicitud de arbitraje, contestación de solicitud de arbitraje, designación de árbitros, aceptación de los árbitros, constitución del tribunal arbitral? ¿Quién podría dar el informe que solicitase el Tribunal de Contrataciones del Estado? Evidentemente no existe competencia del tribunal, no existe competencia formal que las partes hayan consentido para el decantamiento del procedimiento arbitral. Si es que el tribunal en esa instancia solicitase un informe, estaríamos ante un caos. Pero podríamos poner más dramática la situación.
Si es que estamos ante un tribunal arbitral o ante un procedimiento arbitral que es de corte institucional, es decir, de carácter institucional, podríamos decir que las actuaciones prearbitrales pueden ser consultadas a un centro de arbitraje. Pero ¿qué ocurriría si es que estamos ante un arbitraje ad hoc y en etapa de actuaciones prearbitrales? ¿Quién sería el legitimado para informar sobre la existencia de esta controversia arbitral? O otro tema más, si es que estamos en etapa de actuaciones prearbitrales, ojo importante, las pretensiones incoadas en una solicitud arbitral no necesariamente pueden ser las mismas que se instituyan o que se estipulen en una demanda arbitral. A diferencia del proceso ordinario, donde las etapas de las actuaciones postulatorias son preclusivas y son cerradas, cualquier parte procesal en un arbitraje puede modificar sus pretensiones hasta el cierre de la etapa probatoria, ni siquiera con la fijación de puntos controvertidos, sino hasta el cierre de la etapa probatoria. Y el cierre de la etapa probatoria puede ir incluso en la audiencia única hoy con las prácticas arbitrales que se están incorporando a raíz de la Cámara de Comercio de Lima y el CERCAR-PUC. Antes era un ciclo de audiencias que tú tenías algún tipo de noción, pero ahora las prácticas arbitrales modernas, y que creo que casi todos los centros de arbitraje van a coger, es que nos vayamos a la audiencia única. Aún en audiencia única se pueden variar pretensiones. Entonces, ¿cómo el Tribunal de Contrataciones del Estado va a tener esa capacidad y esa potestad de analizar lo que se discute en un foro distinto? Y ojo, lo que pide el tribunal es un informe de estado situacional y las pretensiones. No pide medios probatorios, no pide las contestaciones o las alocuciones de las partes. Evidentemente porque no va a ser su competencia y sería una injerencia mucho más fuerte y mayúscula a la que hoy creo o considero que existe. ¿El avance es bueno? Sí. Antes no se tenía esa posibilidad. Sin embargo, creo que el dejar abierta la posibilidad de que el propio tribunal sea el que someta a su propia consideración subjetiva la suspensión, per se pueda ver perjudicado algunos derechos de, en este caso, terceros, específicamente de contratistas. Pero acá hay otra cosa. Yo no podría decir, sí, doctor, en este caso estamos defendiendo la autonomía del arbitraje y estamos en contra de la subjetividad por parte de el campo del Tribunal de Contrataciones. Pero puede que se inicien arbitrajes dolosos y que al final solamente busquen suspender el proceso sancionador y que con el arbitraje instaurado se tenga algún tema de dilación en el tiempo para poder frenar esa actuación dolosa o maliciosa de los contratistas. Respecto de esa crítica podría decir sí y no, porque en el decreto de urgencia 20-2020 se modificó la ley de arbitraje y se estableció que los arbitrajes en materia de contrataciones del Estado, o donde participe, mejor dicho, el Estado como parte, no pueden tener un término de agotamiento o de inestabilidad o de sequedad o de no actuación probatoria mayor a los 4 o 6 meses. Y que se dispondrá a nivel de secretaría arbitral la suspensión de las actuaciones y posterior archivo del mismo. No solamente es eso. Quien inicia el arbitraje asume el costo de las actuaciones prearbitrales, es decir, el pago de la tasa administrativa que se tenga que realizar. Y si es un arbitraje ad hoc, pues tendrá que solicitar la instalación al tribunal, a la Dirección de Arbitraje Administrativo de OSI, o la designación residual de árbitro en su oportunidad. Pero también, instalado el tribunal arbitral, vendrá la asunción de costas y costos del arbitraje, y estas dependerán de las pretensiones que se vayan a incoar, y dependerá evidentemente del centro de arbitraje en donde se lleve a cabo la solución de las controversias. Y evidentemente eso implica un costo y un gasto que tendrá que justificarse, porque el no pago de esos conceptos dentro de un procedimiento arbitral acarrea dos consecuencias. La primera, la suspensión de las actuaciones arbitrales, y la segunda, después del plazo de suspensión, el archivo definitivo del mismo.
y la imposibilidad jurídica de que se inicie un nuevo arbitraje entre las partes sobre las mismas controversias que fueron sometidas inicialmente a este mecanismo de solución de controversias estatales. Dejo en este campo, pues, la palestra en el caso del Consorcio Empresarial 6Z SAC. El Tribunal de Contrataciones con el Estado aceptó la suspensión del procedimiento administrativo sancionador solicitado por el Ministerio del Ambiente y el arbitraje se siguió ante la Dirección de Arbitraje Administrativo del OCE, y tengo entendido que para el caso de autos en el año 2021 recién se emitió el laudo arbitral y efectivamente Consorcio Empresarial 6Z SAC tuvo, en este caso en concreto, la razón, y efectivamente se le dio la razón en el fuero arbitral, y el Tribunal de Contrataciones con el Estado, al establecer la existencia del incumplimiento injustificado de obligaciones por parte del Tribunal Arbitral, decidió archivar el procedimiento administrativo sancionador, que en su oportunidad fuese suspendido por el Tribunal de Contrataciones. Estimados amigas y amigos, gracias por permitirme compartir estas líneas. Nuevamente excuso la participación del doctor Jorge Ruiz, que por motivos de salud, como ya lo he mencionado, no ha podido estar presente, pero espero haber estado a la altura de las exigencias de este seminario, compartiendo un poco estas inquietudes de lo que vendría a ser el tema vinculado a suspensión de procedimientos administrativos sancionadores ante el Tribunal de Contrataciones con el Estado respecto de inicios de procedimientos arbitrales. Muchísimas gracias, estimado Leandro. Muchas gracias a usted, doctor Carlos Álvarez, siempre a la altura de este seminario. Asimismo, me tomo el atrevimiento de hacerle una pregunta, ¿no? Dentro de mis posibilidades, y es que usted mencionó este corte arbitral que se tiene y la competencia, ¿no? El principio competence, pero dentro del marco de la ley 1071 se instaura, ¿no? Se habla acerca de una anulabilidad del laudo arbitral, que es en un fuero judicial. ¿Esto no afecta precisamente este criterio de mera competencia? Disculpe, no está tan relacionado, pero quisiera que me absuelva esa pregunta, por favor. ¿O qué opinión tiene sobre ello? Por favor, audio al doctor Carlos. Respecto al alcance del principio competence, ¿verdad? Bien. La ley de arbitraje peruana es una ley moderna para nuestros tiempos. El 90% de la ley de arbitraje es copia de la ley modelo UNCITRAL, que fue erigida a partir de la Convención de Nueva York del año 48 y ratificada 10 años después en la Convención también de Nueva York del año 58. El arbitraje en el Perú tuvo hasta la década del 90 muy poca praxis jurídica, porque estaba contenido en el Código Civil y en el Código Procesal Civil a través de la cláusula compromisoria y el compromiso arbitral. Esto se cambia con la gestión de Ricardo Gandolfo, que propulsó mucho el arbitraje en el país, cuando fue presidente de Consucode, y impuso a través del Ministerio de Economía y la presidencia de Consucode en su oportunidad la aplicación del arbitraje como mecanismo de solución de controversias. Pero para que el arbitraje no tenga los bemoles que en su oportunidad tenía la cláusula compromisoria del compromiso arbitral, se conformó una comisión de especialistas. Estuvo Fernando Cantuaria, Gonzalo García Calderón, estuvo Casplín, estuvo Alfredo Bullard, dentro de esa comisión de especialistas en arbitraje de aquel entonces, y trajeron muchas de las tesis de buenas prácticas de arbitraje internacional que fueron adoptadas en su oportunidad por la Convención de Nueva York. Dentro de esas prácticas arbitrales de avanzada estuvo, por ejemplo, la extensión del convenio arbitral, de la cual se puede hacer un evento, el tema de ejecución propia del laudo arbitral, el tema de el principio de separabilidad del convenio arbitral, es decir, lo que yo les había mencionado sobre la nulidad
o no de un contrato respecto de que debería de ser sometido a arbitraje, y dentro de ellas el principio de competence, ¿correcto? Respecto al principio de competence a nivel de derecho comparado, existen dos posturas. La postura alemana, que es la postura originaria, que en realidad se copia de la postura francesa, y la postura americana, que es la que se ratifica en los Estados Unidos en la Convención de Nueva York. La postura alemana y francesa, muchos dicen que es francesa, otros dicen que es alemana, la versión oficial de la Convención de Nueva York dicen que es alemana, por eso es copio de esa, establece que la competencia, o mejor dicho, quien decide su propia competencia es el tribunal arbitral, pero para ello decide en función de dos ápices. El principio de la teoría de la voluntad, es decir, si se sometieron a arbitraje las partes, todo debería ser sometido a arbitraje. Es una teoría absolutista, también la conocen así, en el derecho comparado. Y el segundo enfoque de la teoría alemana-francesa es el tema de la celeridad, la exclusión del fuero jurisdiccional ordinario. Es decir, si yo ya me sometí a arbitraje, per se estoy implícitamente rechazando la jurisdicción ordinaria o la jurisdicción diferenciada, ¿correcto? Eso es lo que dicen los alemanes y los franceses, y que la hemos cogido tal cual. Los americanos no aceptaron esta teoría absolutista. ¿Por qué? Porque ellos sí aceptan que pese a que exista una voluntad de someterse a arbitraje, puede que existe que esa voluntad sea viciada o no exista claridad en la forma de sometimiento a arbitraje. Y es lo que nosotros conocemos hoy en día como cláusulas patológicas arbitrales. De la Convención de Nueva York salen las famosas patologías en el convenio arbitral. Es decir, cuando un arbitraje dice, el arbitraje será llevado en la Cámara de Comercio de Lima, pero se aplicarán las reglas del centro de lidera. Es ilógico. O será integrado por 3 árbitros y el árbitro único podrá ejecutar el laudo arbitral. Hay una contradicción. Entonces, ese es el aporte de la teoría americana, que data de la Convención de Nueva York. ¿Cuál es el cambio en la postura peruana? Para los peruanos, siempre buscamos el tema mixto, ¿no? Siempre en la universidad, y yo también ejerzo pues, docencia universitaria, mencionamos que el Perú siempre acoge las posturas mixtas. Nosotros cogemos la postura de los alemanes y franceses, y también cogemos la postura americana. Sin embargo, la postura americana no la utilizamos para la aplicación del principio competence. No se utiliza. Ahí se utiliza la teoría absolutista y la teoría de exclusión de la jurisdicción o de la jurisdicción diferenciada. Y sí utilizamos el tema de cláusulas patológicas para la determinación de la competencia arbitral en etapa prearbitral, ¿correcto? Es decir, eso se soluciona a nivel, si es que el arbitraje sería institucional, a nivel del Consejo Superior de Arbitraje o Corte Superior de Arbitraje, y si estamos hablando de un arbitraje ad hoc, recién en la instalación del tribunal arbitral o fijación de reglas definitivas que en la práctica moderna hoy en día. Espero haber podido contribuir en algo sobre este principio competence, que es muy bonito y que versa sobre teoría de arbitraje propiamente. Gracias, Leandro. Gracias a usted, doctor. Gracias por absolver las dudas. Asimismo, hago hincapié si alguno de los participantes tuviera alguna otra incógnita para hacerla presente al doctor Carlos Álvarez. Mientras tanto, es pertinente, mientras van formulando las preguntas, es pertinente aclarar y dejar en mención a nuestros participantes que lidera desde el área de eventos, también se ha encargado de hacer un curso de especialización en defensa jurídica del Estado en materia de arbitraje y contratación pública, que tendrá inicio el día 24 de este mes. Asimismo, con una frecuencia de lunes a jueves. Por lo tanto, están cordialmente invitados. Posteriormente se estará comunicando por el grupo de WhatsApp en el cual están integrados. Me comunica el el participante Cardoso, quiere por el plazo de 1 minuto poder intervenir. Le damos el pase, por favor.
El participante Cardoso puede encender su micro para que el doctor pueda Sí. resolver su duda. Sí, buenas Ok, noches. ¿le escucha? Sí, doctor, el tema con la suspensión de un procedimiento sancionador ante el Tribunal de Contrataciones es que todo procedimiento de sanción pues, tiene plazos prescriptorios. Las penas no están abiertas eternamente. Entonces, ¿no considera usted que también se debería modificar la norma en el sentido de establecer que mientras se suspende el procedimiento sancionador por causa de un arbitraje instaurado o por causa de un arbitraje peticionado, también deberían suspenderse los plazos prescriptorios para ese procedimiento sancionador a efectos de que el mal contratista que está sometido a este procedimiento no utilice el arbitraje como un mecanismo para lograr la prescripción y librarse de una posible sanción? ¿Cuál sería su opinión en ese sentido? Gracias. Adelante, doctor Carlos Álvarez. ¿Puede absolver la duda del participante? Denle pase al doctor, por favor. El micro del doctor con el área de eventos. Bien, muchísimas gracias, estimado Leandro, muchísimas gracias, doctor Cardoso. Efectivamente, y ese es un punto de la participación que el Tribunal de Contrataciones, en el caso que les comenté, en la misma parte decisoria, donde decidió la suspensión del procedimiento administrativo sancionado para este consorcio empresarial CICECASAC, sí dispuso que se suspenda también el plazo prescriptorio, pero efectivamente dentro del reglamento de la ley de contrataciones con el Estado no se menciona eso, se debería de inducir. Coincido con la observación de que se podría hacer esa precisión por parte de el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, y con esto evidentemente se tendría el tema de la restricción de una ausencia de punibilidad ante un mal contratista que quiera utilizar dolosamente, como lo mencioné, el arbitraje o el procedimiento arbitral para eludir su responsabilidad frente a un procedimiento administrativo sancionado. Muchas gracias, doctor, por su atención y por haber absuelto la inquietud del participante. Asimismo, para poder finiquitar este evento, pido las disculpas públicas por parte de la doctora Afrodita, quien por cuestiones de salud, por cuestiones de COVID, no ha podido asistir a este seminario, ¿no? Por tanto, a los participantes pido sea justificado, ¿no? Eso sería todo por esta noche. Por el seminario ha sido completamente a la altura por los ponentes, agradecido con el doctor José Gálvez, que está hasta ahora conectado. Muchísimas gracias, doctor, con el doctor Daniel Tribeño, que estuvo hace unos momentos, y asimismo con el doctor Carlos Álvarez, ¿no? Por haber suplido y haber estado a la altura del evento. Muchísimas gracias a los participantes por haber quedado hasta estas horas, ¿no? Agradecido. Con esto doy fin a este bonito y magnífico evento. Muchísimas gracias. Eso es todo hasta hoy.